Le suplico que me acompañe a orar y pidamos al Señor que su palabra esta mañana pueda ser de bendición para nuestras vidas y que al salir de este lugar nosotros podamos salir edificados. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y agradecemos tanto, Señor, por permitirnos disfrutar este momento de alabanza, de adoración, Señor. Y continuamos adorándote, Señor, a través de la meditación en tu palabra. Por eso, Señor, suplico que me ayudes a poder predicar, a exponer con precisión lo que tu poderosa y divina palabra enseña. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella y que podamos ser edificados por ella, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, permítanme poner el cronómetro, por favor, el reloj, porque esta es una prédica que va a durar un poquito más de lo normal. No es mi intención atrasarles, sí, ni mi intención de quitarles el ánimo de ver el mundial, pero posiblemente tengamos que pasar un tiempo más prolongado acá. Y por eso vamos a avanzar un poco rápido. Quiero que abroche sus cinturones, ponga mucha atención porque vamos a ir un poco más ágil de lo habitual. Y es que nosotros vivimos en una generación, o estamos viendo una generación que busca desesperadamente ser aceptada, o busca desesperadamente la aceptación, ¿no? De muchas maneras. Basta con abrir una de las redes sociales y usted se va a dar cuenta que la gente hace publicaciones buscando, como le decimos, los likes, ¿verdad? Los me gusta. Y muchas veces buscando esos comentarios ponemos un estado y la gente a cada momento está viendo a ver cuántas personas le han dado like a su estado. Eso es un deseo de buscar la aprobación. Y es lamentable, porque el corazón humano siempre ha buscado ser reconocido y evitar ser rechazado. Pero el Evangelio confronta ese deseo cuando nos enseña que seguir a Cristo tiene un costo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos entonces nosotros para perseverar cuando seguir a Cristo tiene un costo? ¿Cómo hacemos como creyentes cuando seguir a Cristo tiene un costo? Bueno, Jesús está enseñando acá esas verdades y quiero que vayamos a meditar en esas verdades. Por supuesto, esta verdad choca con el tipo de evangelio que muchas veces se predica en nuestros días. La verdad de que la gente hoy en día busca la aceptación, busca ser aceptada, evita ser rechazada, choca con la verdad del evangelio. Hay quienes enseñan que si somos fieles a Dios, todos nos admirarán, tendremos éxito, prosperaremos y todas las cosas nos saldrán bien. Y no es cierto. No es cierto, porque Jesús dice exactamente lo contrario. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. No está diciendo si llega a suceder, no. La Reina Valera dice, si el mundo os aborrece, entonces la palabra odiar y aborrecer son sinónimos acá. Sabed, dice, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estas palabras no fueron dichas para desanimar a los discípulos, para nada. Fueron dichas para prepararlos. Y quiero que usted tenga en mente este concepto, este verbo de prepararnos. Porque Jesús está preparando a sus discípulos. Él los está preparando para que permanezcan fieles cuando llegue el rechazo. De hecho, ustedes conocen el contexto de Juan 15. De hecho, desde el versículo 13 hasta el 17, Jesús se encuentra, el contexto de todos esos versículos se encuentra en el aposento alto cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Cuanto antes de eso le lava los pies a ellos, les enseña el don de servir, pero también advierte que van a pasar muchas cosas. Entonces Él está preparando a sus discípulos para que permanezcan fieles cuando llegue el rechazo. De hecho, el capítulo 15 comienza así: permanezcan en mí, dice Él, cuando Él habla de la vid, ¿verdad? Entonces yo quiero que esta mañana veamos que la perseverancia cristiana, que la perseverancia de nosotros como creyentes no consiste en evitar el rechazo o el odio. No. Sino más bien en permanecer fieles a Cristo cuando ese odio, cuando ese rechazo llegue a nuestras vidas.
porque va a llegar. No es que sí o tal vez no, no. El punto es que cuándo va a llegar. Es un hecho que va a llegar, lo que no sabemos es cuándo va a llegar. Pero por favor quiero que preste atención, porque Jesús nunca quiso que sus discípulos perseveraran confiando en sus propias fuerzas. No está haciendo ese llamado Jesús. Lo que nosotros acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, la lectura de esta mañana, que está por supuesto en Juan 15, 18 hasta el 25, Jesús no está diciendo y no está haciendo un llamado a sus discípulos a que permanezcan confiando, dependiendo de sus propias fuerzas. No. De hecho, como dije, en el capítulo 15 comienza, permanezcan en mí. Eso está en versículo 4. O sea, la perseverancia es el fruto de permanecer unidos a Cristo. Si ese fue un principio, la perseverancia es el fruto de permanecer unidos a Cristo. Usted y yo no podemos perseverar en la fe si no estamos unidos a Cristo. De hecho, el capítulo 15 al inicio dice, separados de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, para comprender lo que el Señor está diciendo acá, debemos recordar dónde nos encontramos. Y creo que ya se lo mencioné. Estamos en la última noche antes de que el Señor sea crucificado. Jesús ya celebró la Pascua con sus discípulos. Judas salió para entregar al Maestro acá. O sea, solo quedan 11 de los 12. En unas pocas horas Jesús iba a ser arrestado. Pedro lo iba a negar. Quien dijo que no, que hasta la muerte, no, lo iba a negar. Después de eso, los discípulos iban a huir. ¿Y por qué sabemos eso? Porque más adelante está el relato. Entonces, ese es el ambiente en que Jesús pronuncia estas palabras. Entonces, no está enseñando a las multitudes acá, no está enseñando a miles de personas. Está en el aposento alto con sus 11 discípulos, porque ya uno de ellos ha salido a completar la traición. Entonces, está preparándolos, está preparando a estos hombres quienes llegarían a ser los pilares o los fundamentos de la iglesia primitiva. No les está prometiendo un ministerio fácil, no, para nada. Les está preparando para un camino de sufrimiento. Esa es la vida cristiana, un camino de sufrimiento. Entonces, años después, nosotros conocemos en la historia que Juan escribe en ese evangelio, entre el año 85 y 95 después de Cristo aproximadamente, los cristianos ya estaban experimentando esa realidad. Y esa realidad sigue siendo para millones de creyentes hoy en día. Muchos creyentes alrededor del mundo siguen sufriendo esto que Jesús está prácticamente profetizando o advirtiendo o preparando a sus discípulos, que el mundo les odiaría, nos odiaría. Y vamos a ver algunas razones del por qué ese odio. Entonces, este pasaje forma parte de ese discurso que llamamos o esas enseñanzas en el aposento alto. Entonces, donde Jesús está preparando a sus discípulos para vivir sin su presencia física. ¿Recuerdan las prédicas anteriores? Ramiro, Miguel, Darwin hicieron un buen trabajo y agradezco a Dios por la vida de estos hombres, porque hemos mantenido el hilo acá, y una de las cosas que podemos ver es que ellos enseñaron, por supuesto, que Jesús está diciendo que Él se iba. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, las prédicas anteriores. De hecho, lo que predicó Ramiro el domingo pasado, que nos amáramos unos a otros por esta misma razón. ¿Por qué? Miren qué interesante, si nosotros perdemos de vista la prédica del domingo pasado, no vamos a entender tanto la prédica de hoy. ¿Por qué Jesús está diciendo, el domingo pasado nos enseñó que nos amáramos unos a otros, como Cristo nos ha amado? ¿Por qué? Porque después les está advirtiendo que el mundo nos odiaría. Ahora, imagínense ustedes, si nosotros nos odiamos entre nosotros mismos, más el odio del mundo, ¿cómo vamos a demostrar que realmente somos discípulos de Cristo si nos estamos odiando entre nosotros? Por eso es que Jesús dice, ámense unos a otros, así como yo les he amado. ¿Por qué? Porque más adelante nos dice que el mundo nos va a odiar. ¿Se da cuenta? Entonces, si observa bien el capítulo número 15, desde el versículo 1 hasta el 11, Jesús enseña, permanezcan en mí. Desde el versículo número 12 hasta el 17, que fue lo que Ramiro predicó, dice, ámense los unos a los otros. Y ahora nos dice, el mundo los odiará.
Y hay una razón por ese odio. Pero más adelante, en el versículo número 26 y 27, el Espíritu Santo dice que nos va a fortalecer para dar testimonio. Esto es hermoso. No solo nos está diciendo que nos van a odiar. No, permanezcan en mí. De esa manera van a perseverar. Ámense los unos a los otros, porque vendrá el tiempo en que el mundo los va a odiar. Pero también sepan que el Espíritu Santo no solo va a estar con ustedes, va a estar en ustedes, y Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿Para qué? Para que den testimonio de lo que yo les he dicho, le dice. Qué hermoso eso, ¿no? Y si terminamos aquí la prédica, sería genial. Ya, aprendimos mucho esta mañana. Pero por favor, preste mucha atención, porque hay muchas palabras claves acá. Porque antes de entrar a los primeros puntos que quiero que miremos, observemos algunas palabras importantes acá. Habla del mundo. Dice, si el mundo lo odia, recuerden que a mí me odió primero. Pero Juan, en el capítulo 3, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí dice que el mundo nos va a odiar. ¿Por qué? Porque acá el mundo, en griego, es cosmos. Y Juan utiliza esta palabra con varios sentidos. Pero aquí no se refiere al planeta, ni siquiera se refiere a la humanidad. Se está refiriendo al sistema de rebelión en contra de Dios, a los sistemas antivalores, o, por así decirlo, a un sistema de valores, pensamientos, deseos que rechazan el señorío de Cristo. A eso se está refiriendo Juan acá, y por eso dice, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Este mismo apóstol escribe en una carta, la primera de Juan 5:19. Y esta otra palabra, odiar, dice que nos va a odiar el mundo. Aquí, eso se describe como un disgusto. Implica un rechazo deliberado, hostilidad, oposición. Jesús no está hablando acá de una antipatía superficial. No. Habla de aborrecer, un rechazo activo y continuo. Y aquí hay otra palabra, dice que nos va a perseguir. Diakó significa perseguir, acosar, hostigar. Es la misma palabra que luego se utiliza para describir la persecución en contra de la iglesia. Entonces, mis hermanos, ustedes pueden ver acá muchos principios acá, pero lo que Juan, el autor que escribe, ¿verdad?, este evangelio, nos está enseñando es lo siguiente: el rechazo del mundo hacia los discípulos de Cristo es una consecuencia natural ¿de qué? De pertenecer a Jesús. Sí, si usted no pertenece a Cristo, el mundo no lo va a odiar. El mundo va a carcajearse con usted. Más bien va a alimentar tu pecado. Pero el mundo odia a los discípulos de Cristo. Porque el mismo mundo ya rechazó al Hijo. Y al hacerlo demostró su rechazo al Padre también. Entonces no debemos sorprendernos por la oposición. Más bien debemos perseverar en medio de ella. Va a haber oposición. No nos sorprendamos cuando nos insulten, cuando alguien haga algo injusto en contra de nosotros como creyentes o en contra de la iglesia. No debemos asustarnos. Más bien debemos perseverar en medio de esa dificultad. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿por qué el mundo odia tanto a quienes siguen a Cristo? ¿Por qué? No sé si ha puesto a pensar, no sé si usted ha tenido situaciones en que usted se queda con la pregunta: ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué le hice? No entiendo su reacción. Familia, amigos, compañeros de trabajo, en la universidad, gente que vive bajo el mismo techo de usted, pero que no comparten su fe. Y usted se queda asombrado. Bueno, el Señor responde a esa pregunta con una verdad que debe transformar nuestra manera de entender el sufrimiento. El mundo odia a los discípulos porque odió, vamos a decirlo de esa manera, primero a Cristo. Sí, versículo 18 al 20 dice: si el mundo lo odia, recuerden que a mí, que me odió primero a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo los odia? Porque salimos de ahí. Ya no pertenecemos. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si
me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. O sea, no los van a escuchar, les van a odiar, porque primero me odiaron a mí, me persiguieron a mí primero. Entonces, lo primero que Jesús hace acá es cambiar la perspectiva de sus discípulos. Ellos podrían pensar, ¿qué hicimos para que nos odien? Si solo te estamos siguiendo, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hicimos para que nos odien? Y Jesús les responde, no comienza con ustedes, comienza conmigo. Me odiaron primero a mí. Y como el discípulo no es mayor que su maestro, entonces lo van a odiar a ustedes también. Entonces, el odio del mundo no nace porque los discípulos sean personas agradables o amables. No, no, no. Nace porque pertenecen a Cristo. Entonces, Él les dice, recuerden. O en la Reina Valera dice, sabed. O sea, no se olviden. Tengan presente. Jesús no les dice, tal vez lo odiarán. No, no, no. Les dice, cuando eso ocurra, recuerden que el mundo me odió. ¿Qué? Primero a mí, dice. Entonces, esto confirma lo que Juan ha venido enseñando y demostrando desde el inicio de su evangelio. En el capítulo 1 dice, a lo suyo vino, o sea, al mundo que él había creado, a lo suyo. Y los suyos no le recibieron. El mundo que él había creado, ¿verdad? Vino a lo suyo, al mundo que él había creado. Pero su propio pueblo lo rechazó, lo odió, no lo recibieron. Entonces la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Eso es lo que está diciendo. El Hijo vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Por eso es que después tenemos como una promesa, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esos dice que les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está. Por eso el rechazo al discípulo no es un fracaso en el plan del Señor, no, sino una continuación de la historia de Cristo. No sé si usted entiende de diplomacia o cosas así. En el pasado, cuando antes de servir al Señor en ministerio de tiempo completo, trabajé para una embajada y conozco un poquito, solo un poquito, ¿verdad? ¿No es? Pero incluso en la noticia usted puede ver a veces, ¿verdad? En noticias internacionales, cuando un país no quiere relaciones diplomáticas con otro país, simplemente expulsa al embajador. El problema no es el hombre. El conflicto está con el país, no con el representante de ese país, ¿verdad? El problema o el conflicto está no es con el hombre, es con el país. Entonces, del mismo modo, Pablo dice en 2 Corintios 5:20 que nosotros como creyentes somos embajadores de Cristo. Entonces, cuando el mundo rechaza al creyente por ser fiel a Cristo, por su fidelidad, en realidad está rechazando a Cristo, a quien representamos. Sí. Entonces, mis hermanos, cuando alguien se burle de usted por su fe, cuando sean excluidos, esto lo sufren un poco más los jóvenes, en los grupos, en la universidad, en el colegio, cuando sean excluidos por mantener tu integridad, cuando decida obedecer a Cristo, aunque eso tenga un costo, recuerde esto. El rechazo no empezó con ustedes. Cuando usted quiere hacer lo correcto en el negocio, en tu trabajo, recuerden, no empezó con usted, empezó con Cristo. Eso cambia la manera de llevar una carga. Eso cambia la manera de pensar nuestra. ¿Por qué? No. Empezó con Cristo. No sufrimos como personas abandonadas entonces, sino como discípulos que nos identificamos con nuestro Señor. ¿Dónde aparece eso? Bueno, versículo 20. El esclavo no es superior a su amo. O sea, no esperen menos de lo que me ha sucedido a mí. No, no. Jesús nos enseña un principio acá que no debemos olvidar. Si el maestro fue perseguido, el siervo no puede esperar un camino más cómodo. No. Pero preste atención. Esto no es una invitación a buscar el sufrimiento, no. Como siempre les digo, no salimos de la casa, voy a ver qué tipo de sufrimiento encuentro por la calle, por la causa de Cristo. No es eso, no, Jesús no está enseñando eso. Más bien es una invitación a no abandonar a Cristo cuando el sufrimiento llegue. Es un llamado, una vez más, es un llamado a perseverar. Un llamado a perseverar. Hay una realidad que debemos entender desde el principio. Jesús nunca prometió que el mundo amaría a quienes lo siguen a Él. No
Nos prometió paz, pero no una vida sin conflicto. Nos prometió gozo, pero no ausencia de lágrimas. Los cristianos también lloramos, sufrimos. Nos prometió su presencia, pero no la aprobación del mundo. Eso le enseñó en estos últimos versículos a sus discípulos, que Él se iba, pero que iba a enviar al Consolador, ¿sí o no? Entonces hay muchas personas que vienen a Cristo pensando que todos sus problemas van a terminar porque, bueno, ahora ya estoy en Cristo, ahora ya voy a la iglesia, ahora soy aquí, No. Jesús enseña que algunos problemas precisamente van a comenzar ahí, porque ahora pertenecemos a Él. ¿Sí? Ser cristiano es arrastrar varios problemas también, es acarrear ciertos problemas. No es que Dios haya dejado de bendecirnos. No. Y yo he escuchado muchos hombres, antes que yo bebía, caminaba reales en la bolsa. Ahora que estoy queriendo cambiar, camino palmado. No es que Dios haya dejado de bendecirnos. Es que hemos cambiado de reino. Pablo nos recuerda en Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando, un ejemplo, ¿verdad? Cuando un ciudadano, una persona cambia de país, ¿sí o no? También cambia de leyes, de autoridad y de lealtades. Así sucede con el creyente. Si un extranjero se traslada a vivir a nuestro país, debe obedecer las leyes de nuestro país. Estando acá, tiene que obedecer las leyes de nuestro país. Punto. Entonces, así el cristiano, nuestra ciudadanía ya no está gobernada por los valores del mundo. Por eso el mundo nos considera extraños, porque ya no pertenecemos al mundo. Pedro escribió esto, escuchen lo que dice. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Primera Pedro 4:4 para los que anotan. Fíjese bien que Pedro no dice que el mundo admira nuestra santidad. No. Dice que les parece extraña. Al mundo le parece radical, le parece religiosa, le parece fanática nuestra manera de vivir. Y muchas veces lo que resulta extraño termina siendo rechazado. ¿Sí o no? Hay un dicho que conocemos bastante nosotros los nicaragüenses. Mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces, cuando el mundo mira a alguien que comienza una nueva vida, una nueva forma de pensar, de hacer las cosas de la manera que Dios quiere, eso es extraño. Y lo extraño muchas veces termina siendo rechazado. Entonces, ahora, ¿qué significa realmente el odio del mundo? Aquí debemos aclarar algo muy importante. Mire bien, Jesús no está diciendo que todo inconverso o todo no creyente va a odiar personalmente a cada creyente. No. Muchas personas incrédulas pueden ser amables, respetuosas o incluso generosas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué odio está hablando Jesús acá? Bueno, habla del rechazo, habla del sistema del mundo hacia todo lo que representa a Cristo. ¿Sí? Cuando un creyente vive conforme a la verdad, inevitablemente confronta las mentiras del mundo. Espero que a usted le pase muy seguido esto, porque si usted está haciendo lo correcto en su hogar, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, va a quedar en evidencia la maldad del mundo, la mentira del mundo, las prácticas deshonestas del mundo. Cuando uno hace negocios correctos, cuando uno no hace trampa en los exámenes, cuando te quieres mantener puro delante del Señor, entonces la pureza de un joven, la pureza de un hombre, de una mujer, le va a parecer ridículo a los demás. Entonces no necesitas levantar la voz, no necesitas discutir. Tu vida, escuche bien, tu vida se convierte en un testimonio vivo. Y eso, por supuesto, incomoda al mundo. ¿Está? Jesús mismo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Dónde está eso? En los primeros capítulos de Juan, capítulo 3, versículo 19. Entonces el problema nunca ha sido la luz. El problema es que la luz expone el pecado.
una vida recta expone una vida torcida. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es importante saber que muchas veces la oposición confirma que estamos caminando por donde Cristo quiere que caminemos. ¿Sí? Pero no toda prueba se debe a la obediencia a Dios. ¿Sí? Hay dificultades que son producto de nuestras propias decisiones. Y no las confundamos, por favor. No confundamos eso. Sin embargo, cuando sufrimos por causa de Cristo, ese tipo de sufrimiento tiene un significado especial. Tengo limpia la conciencia y duermo tranquilo. Porque ¿sabe qué? Duermo en paz. Porque en el fondo yo sé que estoy haciendo lo correcto delante de mi Señor. ¿Sí o no? Sí, eso pasa con el creyente. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, dice 1 Pedro 4:16. Uno de los ejemplos más conmovedores de la historia de la iglesia es Policarpo, un discípulo de Juan. Él fue discípulo de Juan, él fue un líder de la iglesia de Esmirna. Cuando tenía aproximadamente 86 años, fue arrestado. Y un oficial romano intentó salvarle la vida. Y lo que le sugirieron a Policarpo fue que solo debía pronunciar estas palabras: César es Señor. Y tenía que negar a Cristo. Solo tenía que decir eso y punto. Salvar su vida. Salvar su vida. La historia registra que Policarpo respondió de esta manera: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Bueno, la historia debe conocerla. Fue condenado a morir en la hoguera. Pero algunos, la tradición, dicen que la hoguera solo estaba a su alrededor, que las llamas no le tocaban y tuvieron que atravesarlo con una daga para que muriera. ¿Qué fue lo que sostuvo a este anciano frente a la muerte? No fue emocionalismo. No fue fanatismo, no fue un entusiasmo momentáneo. Fueron sus años de fidelidad al Señor. Y eso le ayudó a tener convicciones en un momento crítico. Entonces, esto nos enseña que la perseverancia en los momentos críticos es el fruto de ser fiel día a día. Cuando vengan entonces esos momentos críticos, yo puedo responder con fidelidad, con convicción, porque no es extraño para mí ser fiel cada día. Pero si soy infiel todos los días y llegan los momentos difíciles, llega un momento difícil, por supuesto, no voy a ni saber cómo responder. A la primera que me digan, sí, claro, el Señor conoce mi corazón, que en el fondo yo le amo y yo no lo estoy negando, solo lo estoy negando de los labios para afuera. Pero eso no fue el testimonio de Policarpo. Mis hermanos, nadie permanece firme en la persecución si antes no aprende a permanecer firme en el día a día. ¿Sí? Hombres, hoy el mundo te puede presionar para abandonar tu liderazgo espiritual en el hogar. Te dicen que eso es machismo, eso es patriarcado, te dicen. El mundo puede estarte ridiculizando por estar guiando a tu familia espiritualmente. Se burlan del padre que disciplina con amor a sus hijos. Te pueden decir que sos radical, que esa manera de disciplinar a los hijos es de la época medieval. No, la Biblia enseña que debemos disciplinar a nuestros hijos físicamente también. No es pecado, claro que no. Se le llama anticuado al hombre que protege la pureza en su hogar, cuando le enseña a un hijo varón que es necesario llegar puro al matrimonio. Se quedan raros porque eso no es común, por supuesto, no es común. Pero es lo que Dios desea. Es lo que Dios desea. Entonces debemos recordar esto. No buscamos ser aprobados por la cultura. Buscamos ser hallados fieles por Cristo. Ese es el llamado que Jesús le está haciendo a sus discípulos. Los está preparando. El mundo los va a odiar. Sí. Pero ustedes no busquen la aprobación de la cultura ni del mundo. Busquen ser hallados fieles
Por eso es necesario perseverar. Y para poder perseverar necesitan permanecer unidos a mí. Eso es lo que está enseñando. Puedo dirigirme a los jóvenes y puedo decirles: el odio del mundo quizás no va a llegar mediante la cárcel, sí, pero puede llegar mediante la presión de otros jóvenes, la presión de grupos, las burlas. Incluso te pueden excluir de un grupo ahí muy tuani, muy cool. Y como joven quieres pertenecer a ese grupo, a ese club. Puede ser que te llamen puritano por permanecer puro. Puede ser que te llamen fanático por defender la verdad. Te llamarán anticuado por obedecer las escrituras y obedecer a tus padres. Puede ser que seas tentado para esconder tu fe, para ser aceptado. El mundo te va a gritar que seas un cristiano anónimo. Entonces, muchachos, muchachas jóvenes, ¿tus amigos saben que sos cristiano? Aquí hay un buen grupo de jóvenes que ya se ha bautizado, tiene cierta edad y son miembros oficiales de nuestra iglesia. Y hablamos con sus padres porque aún son menores de edad, pero ellos pueden ser disciplinados acá en la iglesia por pecados, ¿verdad? Pero entonces, escuchen jóvenes, tus amigos, tus compañeros de clase, ¿saben que eres cristiano? Solo hago la pregunta. Entonces, no deberíamos preguntarnos qué piensa el mundo. No, esa no debe ser la pregunta para nosotros. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué nos interesa lo que piensa el mundo? Deberíamos de preguntarnos qué piensa mi Señor. ¿Qué piensa mi Señor? Entonces, padres, recuerden, estamos criando hijos en una cultura que constantemente redefine el matrimonio, la identidad, la moral y la verdad. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pero ahora el mundo, estos países súper desarrollados y no tan desarrollados como otros, dice que el matrimonio es aquí, es allá, X, Y, Z, no sé. Debemos entender esto, estamos criando hijos para agradar al Señor, no a la cultura. No estamos criando hijos para agradar a la cultura, no, estamos formando discípulos para la gloria de Dios. Y esto debe apuntarlo usted como padre. Y aquí quiero hacerle una advertencia a todos, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración muy importante. No todo rechazo es persecución por causa de Cristo. Algunas personas son rechazadas porque quizás son orgullosas, porque son ofensivas. Creen que por tener la verdad les da el derecho a actuar sin amor, porque carecen de humildad. Eso no es lo que Jesús está enseñando acá. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. O sea, si somos rechazados, que sea por vivir con amor, con verdad y en santidad. No por ser orgullosos, no por creernos mejores que otros, no. Usted puede ver acá, hasta aquí el Señor nos ha mostrado de dónde nace el odio. ¿De dónde nace el odio? Entonces tenemos una segunda pregunta acá. ¿Qué fue lo que hizo que el mundo comenzara a odiarnos? ¿Por qué? Porque lo odió primero a Él. ¿Pero qué hizo que el mundo nos odiara? La respuesta puede sorprendernos. Ahora, no fue que nosotros buscamos salir del mundo. No fue porque nosotros salimos del mundo. No. Fue porque Cristo nos sacó del mundo. Sí. Y eso nos lleva a la segunda verdad acá. El mundo odia al creyente porque ya no le pertenece. Ya no le pertenece. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Este versículo hace una de las declaraciones más profundas acerca de la identidad del creyente. Jesús presenta un enorme contraste o diferencia acá. Hay dos grupos, los que pertenecen al mundo y los que pertenecen a Cristo. No existe un tercer grupo. No hay un terreno neutral acá. La pregunta no es si alguien es religioso. No. La pregunta es, ¿a quién perteneces? ¿Al mundo o a Cristo? Es que es difícil distinguirlo porque tiene un pie aquí en el mundo y tiene otro pie en la iglesia.
No existe eso. No existe. O es blanco o es negro. Escuche lo que dice el Señor. Yo lo elegí para que salieran del mundo. Eso nos recuerda, ¿verdad? Que la salvación comienza con la iniciativa de Dios. Como enseñaron los reformadores, ¿verdad? Elección incondicional. Como el tulip. Total depravación, elección incondicional, gracia irresistible. Entonces los discípulos no abandonaron el mundo por iniciativa propia. No. Cristo los llamó. Cristo nos escogió. Cristo nos separó para sí mismo. Esto es lo que los reformadores enseñaron, como le dije. Elección incondicional, elección soberana, como enseña el capítulo 9 de Romanos. Bueno, Efesios capítulo 1 también lo enseña, para los que anotan, ¿verdad? Precisamente porque ahora pertenecemos a otro reino. El mundo deja de reconocernos como propios. Ya no pertenecemos al mundo. Aquí Jesús no está diciendo que el creyente sale físicamente del mundo. No, como ciertos grupos, ¿verdad? Que se aíslan en las montañas, no utilizan la tecnología para nada. No. Seguimos viviendo acá. Trabajamos, estudiamos, criamos hijos, nos casamos, criamos hijos, pagamos impuestos, sí. Pero ya no compartimos el sistema de valores del mundo. Sí. Nuestro rey es otro, nuestra esperanza es otra, nuestro propósito es otro, nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Mire, lea nuevamente el versículo 9. Si pertenecieran al mundo, el mundo lo amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo lo odia. Observe bien lo que el Señor no dice acá. El mundo lo odiaría porque ustedes son mejores que ellos. No dice eso. Tampoco dice porque son más inteligentes, no. Ni siquiera dice porque ustedes son religiosos y van a la iglesia todos los domingos. No. La única razón aquí es que ya no pertenecen al mundo. Esa es una verdad que la iglesia necesita recuperar. El cristiano moderno muchas veces enfatiza tanto el amor de Dios, ¿verdad? Ay, que el Dios es amor aquí y allá. Y se olvidan de enseñar que la conversión también implica separación del mundo. Separación del mundo. No es una separación física del mundo, no. No una separación social. Vivimos en una sociedad. Respetamos las leyes, obedecemos las leyes. Lo que está hablando acá es una separación moral y espiritual del sistema de valores corruptos. Cuando Dios salva a una persona, cambia su naturaleza, cambia sus afectos, cambia su lealtad. Pablo lo enseña de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, según los Corintios 5:17. Entonces el creyente sigue teniendo el mismo rostro, el mismo trabajo, la misma familia, pero ahora tiene un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón ya no puede sentirse cómodo viviendo como antes vivía. Pero eso es que hay mucha diferencia entre un creyente verdadero y alguien que no lo es. Alguien que no lo es. De lo que estamos hablando acá es una nueva ciudadanía. Y si me permiten una pequeña ilustración acá, ¿verdad? Es lo que ocurre, creo que ya lo mencioné acá, cuando una persona se traslada a otro país, obedece nuevas leyes y tiene, por supuesto, privilegios y deberes. Sí. Aunque aún tenga algunas costumbres de su lugar de origen, ahora pertenece oficialmente a otra nación, cambió de nacionalidad. No es simplemente que vive temporalmente, se volvió ciudadano de otra nación, que como ciudadano de otra nación tiene que obedecer las leyes de su nueva nación, tiene nuevos privilegios, tiene nuevos deberes. Sí, eso es exactamente lo que ocurrió con nosotros cuando Cristo nos salvó. Pablo dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y Pedro llama a los creyentes extranjeros y peregrinos. En la primera carta, capítulo 2, versículo 11, está eso. Entonces aquí podemos hacer una observación muy importante. Jesús dice algo muy sorprendente. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría. ¿Se da cuenta? Eso significa que el mundo ama aquello que refleja sus propios valores. La palabra amaría aquí no describe un amor verdadero como el amor de Dios. Realmente el mundo no ama a quienes están en el mundo. No, lo odia también. La palabra amaría
Ahí no describe ese tipo de amor, describe aceptación o afinidad, comodidad, pues. ¿Por qué? Porque está jugando el mismo juego. El mundo acepta fácilmente aquello que no confronta su pecado. Por eso debemos hacernos una pregunta, y a veces puede ser incómodo ese tipo de pregunta. ¿La cultura actual se siente cómoda con la iglesia? ¿La cultura actual se siente cómoda con usted? No estoy preguntando si somos amables. Sí, debemos serlo. No estoy preguntando si somos respetuosos. Debemos serlo, claro que sí. Lo que estoy preguntando es otra cosa. ¿Nuestra predicación todavía confronta el pecado? Gracias a Dios, estamos aprendiendo a hacerlo con más efectividad, ¿verdad? Con más precisión. Claro que sí. Es un regalo del Señor para nosotros. Ahora, ¿nuestra manera de vivir sigue mostrando que Cristo transforma nuestras vidas? ¿Tu forma de vivir demuestra que Cristo transforma vidas? O sea, ¿tu vida refleja que estás siendo transformado día a día? ¿O sos el mismo del año pasado? ¿Sos el mismo de hace 5 años? Pregunto. Mire, una iglesia que jamás incomoda al mundo probablemente ha dejado de anunciar la verdad. Y me encanta acá como lo decía el doctor Arcee Sproul. Un evangelio que nunca confronte al pecador no es un evangelio que predicó Jesús. Entonces un hombre aprobado por Dios vale más que 1000 aplausos del mundo, para que usted lo anote ahí. Mis hermanos, podemos repasar acá. ¿Por qué el mundo nos odia? Porque primero odió a Cristo. ¿Por qué continúa odiándonos? Porque ya no pertenecemos a su sistema. Pero el problema no es simplemente que el mundo nos rechace, no. El verdadero problema es que el mundo rechaza a Dios mismo. Y esa es la verdad más crítica en todo este pasaje. Entonces, ¿cuál es la raíz de ese odio? ¿Cuál es la raíz? El odio hacia Cristo revela el desconocimiento del Padre. El mundo no conoce al Padre, por eso odia al Hijo. Dice, le harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. La Reina Valera dice, no conocen. Aquí llegamos al corazón de este pasaje. Si los primeros 2 puntos respondían por qué el mundo nos odia, este tercer punto responde a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es la raíz de ese odio? ¿Cuál es la raíz? Aquí Jesús deja de hablar principalmente a sus discípulos y dirige la atención hacia la condición del corazón humano. Hacia la condición del corazón. Entonces el problema del mundo no es político, no es social, no es cultural, no es educativo. El problema del mundo es espiritual. ¿Sí? El odio hacia Cristo nace de un corazón que no conoce verdaderamente a Dios. Ahí está el problema. Un corazón que no conoce verdaderamente a Dios. El mundo entero podrá aceptar y reconocer, existe un Dios, pero no lo conoce. Entonces sabe que hay un Dios, pero no le conoce. Entonces, debido a esto que está diciendo el Señor Jesús, debió impactar, ¿no?, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque quienes más odiaban a Jesús, escuche bien, eran precisamente quienes, los líderes religiosos de la época, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, hombres que conocían el Antiguo Testamento, hombres que ayunaban, hombres que oraban, hombres que enseñaban la ley. Y sin embargo Jesús dice, no conocen al que me envió, o sea, al Padre. Esto es una declaración fuerte, mis hermanos. Fuerte. No dice que conocían poco, no dice que le faltaba información, dice que no conocían a Dios. Y aquí la palabra conocer es oida del griego, ¿verdad? Es conocer. Aquí en Juan el verbo va más allá de un conocimiento intelectual o facial, no. Habla de un conocimiento verdadero, personal, de relación. Entonces es posible conocer muchas cosas acerca de Dios y no conocerlo a Él verdaderamente. Los fariseos podían citar la ley de memoria, pero cuando Dios encarnado estuvo delante de ellos, lo rechazaron. Eso muestra, escuche bien, eso muestra que la ortodoxia
sin un corazón transformado no sirve para nada. La teología sin doxología es pura. Es basura, honestamente, es basura. Podemos tener una doctrina correcta, pero si no conocemos a Dios, de nada nos sirve. Y esto debe hacernos examinar nuestro propio corazón. No solo el odio del mundo, examinar nuestro propio corazón. No basta con asistir a la iglesia, no es suficiente. No basta con conocer la doctrina. No es suficiente con leer la Biblia diariamente, no. Algunos de ustedes deben hacerse la pregunta, ¿conozco realmente a Cristo? Porque la vida eterna consiste en eso, precisamente en eso. En el capítulo 17, ya en el último capítulo, el aposento alto, Juan dice, bueno, Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. El problema nunca fue la falta de evidencia para ellos, ¿no? Mira el versículo 22. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. ¿Qué significa todo esto? ¿Estás diciendo que antes eran inocentes? No. La Biblia enseña claramente que toda la humanidad es pecadora. Romanos 3:23. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que Jesús afirma acá es que su venida, escuche bien, su venida aumentó la responsabilidad de quienes lo rechazaron. Por supuesto que sí. Ellos no podían decir, no sabíamos. Escucharon sus palabras, vieron sus milagros, observaron la vida perfecta que Él vivió. Fueron testigos de una relación única. Y aún así, lo rechazaron. La luz vino y ellos eligieron las tinieblas. ¿Sí? Esta es una verdad muy seria. Cuanta más luz, escuche bien, cuanta más luz, o sea, más conocimiento recibe una persona de Dios, mayor es su responsabilidad delante de Él. ¿Sí? Entonces, si decimos nosotros, somos una iglesia bíblica, conocemos la verdad, tenemos la verdad, eso nos hace, escuche bien, eso nos hace más responsables que el resto. ¿Sabía usted eso? Eso es serio. No es solo el odio del mundo. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Entonces eso aplica también, por supuesto, como dije a nosotros. Piense por un momento, ¿cuántas prédicas he escuchado? ¿Cuántas veces he leído el Evangelio? ¿Cuántas veces he leído la Biblia? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de su palabra? Nadie en este salón, y quizás nadie que vea este video más adelante, podrá presentarse delante de Dios diciendo, yo no sabía, Señor. Yo no sabía. Somos responsables. Somos responsables. La luz, escuche bien, la luz trae responsabilidad. Eso es lo que está enseñando. Versículo 22. Tenemos médico acá en nuestra congregación. Imagínense que un hombre lleva meses sintiéndose mal de salud, ¿verdad? Y decide, ¿verdad? Los hombres normalmente no nos gusta ir del doctor. Que comienzan, tocan por aquí, tocan por allá, aquí. Y cuando pasa uno los 40 ya quieren hacerle otro tipo de exámenes. Entonces no nos gusta. Miren, después de varios estudios, este hombre decide ir al médico, ¿verdad? Por insistencia de su esposa, insistencia amorosa de su esposa. Entonces, pero después de varios estudios, el médico le dice, hombre, estimado paciente, usted tiene un tumor. Está padeciendo de este tipo de tumor, pero todavía puede ser tratado. El hombre se levanta enfurecido del consultorio del doctor, sale diciendo, este médico está loco, si yo estoy sano, yo soy un hombre sano, como sano, no volveré al médico, este es loco, mejor me voy de aquí. Imagínese esa escena. Pero ahora pregunto, ¿quién es el de problema? ¿El médico?
No, ¿verdad? El médico simplemente leyó, reveló la enfermedad que tenía este hombre. Así hizo Cristo cuando vino. Cristo vino mostrando el verdadero estado del corazón humano. Cristo vino mostrando el verdadero estado del corazón humano. Y muchas personas prefirieron rechazar al médico antes que aceptar un diagnóstico. Esa es la verdad. El problema nunca fue Cristo, el problema fue el pecado. Fue el pecado, sí. Entonces, mi hermano, la iglesia nunca debe rebajar el mensaje para hacerlo más aceptable. Vivimos días en los que muchas iglesias eliminan cualquier enseñanza que pueda incomodar a la gente. Ya no hablan de pecado, ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de juicio. ¿Por qué? Porque desean ser aceptadas por la cultura. ¿Qué más gente? No, Dios es amor. Puede ser cierto. Pero también Dios odia el pecado. Una iglesia que deja de confrontar el pecado, escuchen bien, ha dejado de predicar el verdadero evangelio. Sí, mis hermanos, Jesús nunca suavizó la verdad para ganar seguidores. Él habló con amor, pero también habló con absoluta claridad. Absoluta claridad. No necesitamos entrar en debate y discutir, pero tampoco necesitamos avergonzarnos del evangelio, de la verdad. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio sigue siendo poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. ¿Será posible que alguna persona rechacen a Cristo no porque le falte pruebas, sino porque aman demasiado su pecado? ¿Sí? Esa fue la conclusión de Jesús en Juan 3. No amaron las tinieblas porque ignoraron la luz. Amaron las tinieblas porque sus obras eran malas y malvadas. Ok, vamos a seguir un poco más rápido. Hasta ahora Jesús ha revelado 3 grandes verdades. El mundo nos odia porque primero odió a Cristo, ¿verdad? El mundo nos odia porque ya no le pertenecemos. El mundo nos odia porque realmente no conoce al Padre. Pero aún queda una pregunta más. ¿Qué significa eso que todo... ¿Significa eso que todo está fuera del control de Dios? ¿Que el mundo, el odio del mundo está fuera de control? No. ¿Fue el rechazo de Cristo accidentalmente? No. La respuesta aquí es extraordinaria. Todo ocurrió conforme al plan soberano de Dios y al cumplimiento de las Escrituras. Y con toda esta verdad llegamos al último punto del sermón. Aquí vamos a ver cómo el cumplimiento de la palabra de Dios nos fortalece nuestra perseverancia y nos da esperanza aun cuando el mundo nos rechaza. Aquí Jesús lleva a los discípulos del problema al consuelo. Si yo terminara esta prédica acá y no nos tomamos unos 5 minutos más para meditar en la promesa, estaríamos tristes, desanimados porque hemos recibido solo verdades que el mundo nos va a odiar, y es verdad. Pero acá Jesús dice, el odio, escuche bien, el odio del mundo no frustra el plan de Dios, más bien confirma el cumplimiento de su palabra. Mira el versículo 25. Con eso se cumple lo que está registrado en la Escritura. Me odiaron sin motivo. Aborrecieron, dice la Reina Valera, ¿verdad? Nuevamente. Después de hablar del odio, Jesús acá termina mirando hacia las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando un creyente, escuche bien, entiende que Dios ya había anunciado estas cosas, deja de interpretar el sufrimiento como una derrota y comienza a verlo como parte del plan soberano de Dios. ¿Se dan cuenta? Los discípulos pensarían al día siguiente, ¿cómo pudo ocurrir esto? El Mesías fue crucificado. Pero Jesús dice, no piensen que Dios perdió el control. Todo eso ya estaba escrito. Eso iba a pasar. Ese es parte del plan. Y aquí Jesús cita el Antiguo Testamento, probablemente hace referencia al Salmo 69, que dice, más que todos los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa. Juan ya había mostrado varias veces que Jesús era el cumplimiento de las Escrituras. Ahora incluso el odio de los hombres demuestra que Dios sigue cumpliendo su palabra. Cuando Él dijo, nadie me quita la vida, yo le entrego voluntariamente. ¿Eso significa que Dios obligó a los hombres a odiar a Cristo? No. Ellos actuaron voluntariamente.
Pero Dios en su soberanía ya había anunciado ese rechazo siglos antes. Si queremos, vamos al libro de Isaías, 700 años antes. Pero desde el inicio, en Génesis, podemos ver, ¿verdad? Eso. Entonces, como Pedro dijo en Hechos 2:23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Ahí está. Aquí vemos dos verdades caminando juntas, o sea, dos caras de la misma moneda. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios actuando, caminando a la par. O sea, los hombres fueron culpables y Dios seguía gobernando la historia. Una verdad para la iglesia acá, mis hermanos. El mundo nunca ha sorprendido a Dios. Las ideologías cambian. Sí. Los reinos cambian, las culturas cambian, las leyes cambian. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Sigue sentado en su trono. Nada ocurre fuera de su autoridad. Entonces, cuando la iglesia es perseguida, cuando el evangelio es rechazado, cuando la cultura se vuelve más hostil, Cristo no pierde el control para nada. Él sigue reinando, Él sigue edificando su iglesia. Y como dijo el Señor en Mateo 16, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, nada toma por sorpresa a Dios. ¿Se acuerdan esa prédica hace unos 3 domingos atrás? Nada toma por sorpresa al Señor, aquí mismo en Juan. Lo que para nosotros parece caos, para Dios forma parte de su plan eterno y soberano. La historia nos demuestra ejemplos como el de José. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, esclavizado, olvidado en la prisión. Pero desde la perspectiva humana, eso parecía una tragedia, ¿sí o no? Pero años después, José pudo pronunciar y decir: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Génesis 50:20. Entonces, eso mismo ocurrió con Cristo. El mayor pecado de la historia, la crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en medio de nuestra salvación. Entonces, si Dios gobernó incluso en la cruz, también puede y gobierna cada prueba de su iglesia. ¿Sí? Quizá alguno de ustedes esté viviendo rechazo en este momento. Tal vez su familia, tal vez en el trabajo, tal vez en la universidad, el colegio. Quizás algún hijo ha sido ridiculizado por defender la verdad. Quizá un joven ha sido rechazado por mantenerse pura o puro. Escuche bien, nada de eso escapa de la mano del Padre. El mismo Dios que sostuvo a Daniel en Babilonia es el que sostuvo a José en Egipto. El mismo Dios que sostuvo a Pablo en la prisión es el Dios que sostiene a su iglesia hoy en día. Es la verdad. Es la verdad. Si pudiéramos regresar al principio del sermón, entonces vivimos en una generación obsesionada por la aceptación. Pero Jesús nunca llamó a sus discípulos a buscar la aprobación del mundo. Nos llamó a permanecer fieles a Él. Porque el mundo aborrece a Cristo. Sus discípulos deben permanecer fieles, sabiendo que su perseverancia descansa en el Señor, no en su propia fuerza, no en tus propias fuerzas, mis hermanos, no en la mía. Entonces la pregunta del Señor un día no va a ser cuántas personas te aprobaron, cuántos likes tuviste en Facebook, en Instagram, en YouTube. No. Lo que el Señor va a preguntar es que ¿fuiste fiel al que te llamó? Porque al final usted y yo no estaremos delante de nuestros compañeros de trabajo, no estaremos delante de nuestros vecinos, no estaremos delante de las redes sociales. No, estaremos delante de Cristo. Estaremos delante de Cristo y en ese momento no importa si el mundo nos llamó fanáticos, no importa eso. Lo importante es escuchar su voz y que nos diga: bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que yo quiero escuchar, eso es lo que usted debe anhelar escuchar un día. Mis hermanos, el discípulo no es mayor que su Señor. No cambien la verdad por aceptación. No cambien la santidad por comodidad. No cambien la fidelidad por popularidad. Cristo vale más que cualquier aplauso del mundo, cualquier aceptación del mundo. Entonces recuerde esto, iglesia. Si caminas con Cristo, puedes perder el favor del mundo, pero jamás perderás el favor de tu Señor.
Y esa es la gran verdad de este pasaje. El mundo puede odiarnos, puede rechazarnos, puede burlarse de nosotros, pero nunca podrá jamás separarnos del amor de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos. Así lo dijo Pablo a los romanos en capítulo 8. Ninguna tribulación, persecución o adversidad puede separarnos del amor de Cristo. Entonces permanezcamos fieles hasta el final. Fieles. Primera de Pedro 2:3 dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Mis hermanos, ningún sufrimiento, ningún sacrificio hecho por Cristo es demasiado grande, porque Él mismo será nuestra recompensa eterna. Esa es nuestra aplicación. Después de escuchar esta prédica, alguien podría pensar, pastor, pero ¿cómo voy a soportar un mundo que cada día odia más al cristiano, odia más el evangelio? Puede ser una buena pregunta, porque si dependemos por nuestra propia fuerza, no permaneceremos. Claro que no vamos a permanecer, pero no estaba convencido, o sí estaba convencido, ¿verdad?, de que jamás negaría a Jesús, porque él estaba dependiendo de él estaba convencido. Y horas después lo negó. ¿Por qué? Porque la perseverancia nunca ha dependido de la fortaleza del discípulo. Siempre ha dependido de la fidelidad de su Señor. Entonces, nuestra perseverancia no depende de nuestra propia fuerza. Nuestra perseverancia es el fruto de permanecer unidos a Cristo. Eso es, mis hermanos. Eso es. Entonces, Pablo dijo, Dios hará que todo esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. Mis hermanos, no sabemos cuánto costará seguir a Cristo en los próximos años. Quizás el rechazo aumente, quizás la oposición crezca, quizás nuestros hijos enfrenten un mundo más hostil que el nuestro. Sí, pero una cosa sí sabemos, Cristo sigue siendo el mismo. Cristo sigue reinando. El Cristo que sostuvo a Pablo, a Esteban, es el Cristo que sostuvo. El Cristo que sostuvo a Policarpo es el Cristo que sostuvo a los reformadores también. El mismo Cristo que sostendrá a su iglesia hasta el día de hoy, hasta el día de su regreso. Por eso, mis hermanos, no teman el odio del mundo. Más bien, temamos alejarnos de nuestro Señor. Y un día, cuando termine la batalla, cuando estemos delante del trono de nuestro Señor, cuando estemos delante de Cristo, vamos a comprender que ningún sacrificio hecho por Cristo fue demasiado grande, porque Él mismo será nuestra eterna recompensa. Y como dice Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Oramos en agradecimiento por recordarnos el llamado, Señor, a permanecer fieles, a perseverar, Señor. No podemos depender de nuestras propias fuerzas. Sabemos que el mundo nos odia porque te amó a ti primero y nos odia porque ya no pertenecemos al mundo. Pero ese odio, Señor, tiene una raíz. No te conocen, pero por tu gracia soberana nosotros te conocemos. Solo ayúdanos, Señor, a demostrar que ese conocimiento ha transformado nuestra manera de pensar y de vivir. Señor, ayúdanos a depender de usted y no de nosotros mismos. Y mientras perseveramos, mientras dependemos de usted, Señor, podamos perseverar siendo fieles hasta el final y un día escuchar las bellas palabras: bien hecho, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, pasa al gozo del Señor. Señor, yo quiero escuchar esas palabras, que mis hermanos también puedan desear escuchar esas palabras. Y mientras ese día llega, ayúdanos, fortalécenos para permanecer fieles. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.